Continuamos aquí en Bien por Casa y ahora para hablar de un tema interesantísimo. Vamos a conocer cuáles son los derechos de nosotras las mujeres en nuestro país. Hablamos mucho de el Día de la Mujer, hoy día el Día Internacional de la Mujer, que es hoy, el día de hoy, 8 de marzo. Hablamos de lo que queremos, del respeto, de la igualdad, ¿no? Pero, como bien dijiste, en algún momento estamos realmente, por ejemplo, enseñándole a nuestros hijos cuáles son los derechos de la mujer como tal, ¿no? También qué hay de nuevo, ¿no? Frente a los diversos atropellos que aún se siguen cometiendo, ¿no? ¿Cómo estamos, digamos, apuntando hacia eso? ¿Cómo va la mira? ¿Cómo va el objetivo? Vamos a conversar porque además vivimos en una sociedad en la que nos cuesta mucho entender los derechos de cualquier persona, de todos en general, y sobre todo de los niños. Vivimos atropellando derechos, ¿no? Donde con mucha, por un lado, alegría y por otro lado, como un poquito de vergüenza, que tan tarde recién se aprueben, por ejemplo, los derechos de los niños, ¿no? Para evitar el maltrato en las familias, etcétera. O hasta los animales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar situaciones dramáticas y complicadas? Cuánto hemos tenido que superar, cuánto hemos tenido que seguir batallando las personas, los ciudadanos, para lograr que se cumplan, se respeten y se registren nuestros derechos, y cuántos de estos conocemos realmente, ¿no? Hasta dónde podemos llegar como ciudadanos de este país. Eso es lo que queremos conocer el día de hoy también. Por supuesto, y vamos a conversar con nuestras invitadas el día de hoy. Estamos con Elena Zúñiga, que es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en el Perú. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, platicando con ustedes sobre este tema tan relevante de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Por supuesto, gracias. También nos acompaña María Edith Vaca, especialista de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en el Perú. ¿Cómo estás, María Edith? Bienvenida. Igualmente. Gracias. Un aplauso para nuestras invitadas. Qué lindo tema, apasionante, y pues no puede ser de otra forma ya que somos mujeres, ¿no? Comenzando por ahí. Y efectivamente un poco recordar cómo nació y cómo se conmemora este día, ¿no? Producto pues de un reclamo de igualdad, ¿no? De un reclamo tan sencillo, que pareciera a la luz tan sencillo, decir, oye, pero por favor, somos iguales, o sea, recibamos el mismo trato, somos seres humanos, ¿no? Pero es algo que suena incluso hoy por hoy, 2016, utópico en algunos aspectos, ¿no? En algunas áreas. ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo va el tema de derechos de las mujeres en nuestro país? Mira, yo creo que ya un avance importante es que existe en la agenda política y de desarrollo de todos los países el tema de la igualdad de género, ¿verdad? Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, e igualdad en el ejercicio pleno de derechos para hombres y mujeres. Hoy en día, a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Se han recientemente, el año pasado, firmado la nueva agenda de desarrollo a nivel mundial, que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esta agenda de desarrollo reconoce, ¿verdad?, que no se puede alcanzar el desarrollo si no se incluye a las mujeres, si no participan las mujeres plenamente en la vida económica, política y social. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, o sea, está en todos los objetivos, pero en el número 5 específicamente lo dedica a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres y las niñas, haciendo un reconocimiento de la importancia de, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, igualdad de género, que miremos a las niñas, ¿verdad? Que ahí, en esa etapa de la niñez y la adolescencia, la pubertad, son claves y estratégicas para que verdaderamente garanticemos igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, ¿verdad? Pero igual todavía hay una serie de formas, ¿no?, que todavía persisten. O sea, si bien es cierto, efectivamente, en cuanto a leyes, se está caminando, las leyes, las normas son claras, las formas, ¿no? Pero en el fondo, es más, claro, las formas probablemente están cambiando, pero el fondo todavía como que o sea, como que permanece, ¿no?, ciertos actitudes medias atávicas, ¿no?, que nos llevan un poco hacia atrás, ¿no? Como por ejemplo, les pongo, para ir un ejemplo nada más, ¿no?, y no voy a decir en qué situaciones o en qué estrato se da, pero me imagino que muchos lo van a reconocer, la foto familiar, donde está el hombre sentado y la mujer paradita al costado y digamos como que como una sombra que acompaña, ¿no? Y digamos, y el hombre está ahí como un gran monarca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que se me viene ahorita a la cabeza, pero entre esta y otras cosas todavía está como que, digamos, de remanente, ¿no? Esta situación de
de poderío, ¿no? Fíjate, el Perú es un país que destaca a nivel latinoamericano por la elevada participación económica de las mujeres. Más del 65% de las mujeres trabajan, realizan una actividad económica y una tercera parte de ellas tienen su negocio propio, son emprendedoras. La mujer peruana es verdaderamente de llamar la atención la participación económica, el papel que juega en la vida económica de su país y de sus familias. Y sin embargo, la desigualdad de género en el trabajo doméstico, y esto va a todas las capas sociales, de la carga doméstica, la carga del cuidado de los hijos, la carga del trabajo doméstico, la carga de los cuidados de los adultos mayores, recae esencialmente en mujeres. Y eso evidentemente lo que te habla no es de ese intento de las mujeres de ser la supermujer que pueda hacer todo, pero que detrás de eso hay una enorme discriminación, una enorme opresión, una enorme desigualdad, que sin duda, si no se rompe esa desigualdad, ese potencial que tienen las mujeres de contribuir al desarrollo económico de su país, de sus familias, pues se ve muy limitado, ¿verdad? Se ve totalmente minimizado. Yo siento, tengo una impresión. Sí. Eso que tú acabas de señalar, este ejemplo, y muchos más, tienen que ver con la formación de estereotipos sexuales de manera temprana. Es decir, desde cuando nace el niño o la niña, uno va creando esta condición femenina o masculina, ¿no? O sea, si es niño, es ropa celeste, si es niña, ropa rosada. ¿No? Ahora eso está cambiando porque ya los hombres están usando rosado ya, pero antes eso era fatal, ¿no? Y cuando le regalan cosas, son juguetes ligados a que la niña, su lugar es la casa, ¿no? La ollita, la cocinita, la muñequita, ¿no? Y cuando uno le regala juguetes a los niños, son la pelota, el tanque, el soldado, es decir, los vamos formando al hombre para la conquista del mundo, y ese ejercicio hacerlo de manera violenta, ¿no? Ese ejercicio sí, pues son malas costumbres que se han venido arrastrando, ¿no? Son parte de una herencia que no hemos terminado de pulir, ¿no? Las chicas en la casa, los chicos sí pueden salir a la calle, por lo que decíamos también en la presentación temprano, que las mujeres corren el riesgo, pero ¿por qué tendrían que estar en riesgo? Claro. ¿Por qué no pueden transitar libremente? ¿Por qué no pueden sentirse completamente seguras de transitar en un lugar o en otro? Esas es las asperezas que todavía no terminamos de entender. Una chica con otra chica no estaban solas, se acompañan, son dos mujeres caminando en la calle. Entonces siento que todavía tenemos esta tara de masculina, medio cavernaria, primaria, que no terminamos de superar. Y siento... Porque en esos estereotipos está el de la mujer es débil. Exacto. Y no lo es, ¿no? Perdónme que insiste en esto, yo tengo la impresión de que es el gran pánico y el gran temor del machote, porque sabe que no puede manejar un empoderamiento de la mujer, que sí puede levantarse, trabajar, mantener a 2, 3 hijos, hacer su propio negocio, salir adelante, educarlos y seguir todos los días haciendo lo mismo. Yo veo varios padres y conozco varias historias de padres que si el hijo o la hija nació con alguna enfermedad, se arranca y desaparece. Eso te hace bien macho, yo no lo creo, ¿no? Y así hay muchos, ¿no? Entonces creo que es más miedo de no manejar situaciones o no saber enfrentarlas. Y las mujeres pueden demostrar exactamente lo valiosas que son, ¿no? Mira, eso y se refleja mucho en la justicia, ¿no? Hay eventos muy graves, ¿no? La violencia física hacia las mujeres, que el 60% de las mujeres en el Perú sufre violencia física y psicológica en sus casas, por sus familiares, por sus parejas, ¿verdad? Pero esa violencia es denunciada y no es atendida, ¿no? En la tercera parte de los feminicidios en el país, las mujeres fueron a denunciar y no se les atendió. Fueron a denunciar a la justicia, a pedir protección y no se les atendió. Claro. Estamos hablando de un problema que, como dices tú, cuando llega y sucede, ¿y cómo estaba vestida? ¿Y qué le hizo para provocarlo? ¿Por qué se enojó tanto con usted? No, simplemente hay de antemano un prejuicio, ¿verdad? De que es la mujer la que provocó al hombre, ¿verdad? Para que el hombre fuese violento, o es la mujer finalmente la que se le culpabiliza, ¿verdad? De que sea abusada, de cómo iba vestida en la calle, por eso le dicen lo que le dicen en la calle, ¿verdad? Por eso es acosada. O sea, siempre se está culpabilizando. A eso me refiero un poco con el tema de que, claro, están escritas las leyes, ¿no? Son claras las normas, pero en el entretanto, ¿no? Se dan este tipo de... En el imaginario social todavía hay mucho pan que rebanar. Este tipo de sutilezas, ¿no? De sutilezas por ejemplo, pero cómo iba vestida. Estigma, discriminación. Exacto. ¿No? El acoso callejero, por ejemplo, a mí me parece un gran avance, ¿no? Un gran avance que se ha logrado en este último tiempo, en estos últimos 2 años, ¿no? Es una cosa realmente reciente.
pero es un gran avance porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos nosotras que callar y que aguantar, digamos, sandez y media que puedan decirnos por la calle, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no contemplar eso efectivamente como un delito, como una invasión? Que lo es. Claro. Y que, claro, puede comenzar por una palabra, ¿no? De una palabra soez muchas veces, y luego pues va a los tocamientos, o pues de repente invadir mucho el espacio físico de una mujer, ¿no? Entre tantas otras cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me parece un... Sí, porque ayuda a romper el silencio y ayuda a quitar el permiso social con el cual aún cuenta la violencia. Exacto. O sea, y creo que los medios de comunicación, es decir, ustedes pueden contribuir de gran manera a quitarle ese permiso social con la cual todavía cuenta la violencia. Licencia en sus social, distintas esferas, ¿no? Y esa licencia social por la cual las mujeres callan, ¿no? El acoso, por ejemplo, recién está siendo denunciado, pero durante toda mis estudios, o sea, las mamás nos enseñaban a andar con imperdible para, ¿no? Pero digamos, no había la posibilidad de una denuncia, ¿no? Ahora, digamos, hay posibilidades de ir a denunciar, entonces hay que enseñarles a la mujer a romper ese silencio, ¿no? No, a decir no, y esto es delito, ¿no? Claro, y vemos a los papás, a los hombres, ¿no? También enseñarles, y a los chicos, o sea, desde el noviazgo enseñarles roles de masculinidad diferentes, ¿verdad? Sí. Porque la violencia comienza y es clarísima en el noviazgo. Y una chica que empieza a ser celada desde el noviazgo, que empiezan a revisar su teléfono y sus chats y a ver quién le llamó a que el chico de repente aparezca en la escuela de sorpresa y que lo esté siguiendo y observando, todo eso es violencia que muchas de las veces, muy frecuentemente, termina después ya en una relación de pareja, en una relación violenta y incluso puede llegar a un feminicidio. O sea, realmente claro, en esta etapa de formación es donde se debe empezar a cuajar un poco más estas ideas, ¿no? El abuso sexual, la violencia es ocasionada principalmente por la pareja o la expareja o el novio en el noviazgo. Tenemos que ser conscientes y los padres de familia tienen que proteger a sus hijas también, ¿verdad? Y enseñar a sus hijos a ser hombres diferentes. Entonces, es un tema de hombres y de mujeres. Claro, porque el valiente no es violento. Ese es el nombre de una campaña que lanzó Naciones Unidas el secretario general desde el 2008 al 2017, y en 2011 lanzó esta subcampaña para hacer un llamado a adolescentes y jóvenes y transmitirles el mensaje de que el hombre realmente el valiente no es violento, ¿no? Porque se tiene asociado que la valentía está a partir del ejercicio de la fuerza para hacerse valer. En el abuso, claro. ¿No? Cuando uno busca el diccionario, en realidad, la valentía tiene que ver más bien con los gestos heroicos de defensa de derecho, de defensa de protección de otros, ¿no? No con la violencia, ¿no? En igualdad también. Y eso es un estereotipo de que la violencia viene asociada a la valentía, y no es así. Entonces, la idea fuerza que nosotros queremos colocar es: el valiente no es violento, ¿no? Y para conseguirlo, tenemos que conseguir que el hombre tenga capacidad de expresar sus emociones, o sea, el hombre cuando llora no es hombre. Ese es el mensaje con el cual han crecido los chicos, ¿no? Los hombres no lloran. Sí, y hay muchas campañas que hemos discutido acá también, ¿no? Cuando hay campañas que tienen la buena intención de cambiar la perspectiva masculina frente a la femenina y ponen a hombres vestidos de mujer, por ejemplo, o con gestos mucho más sutiles y delicados, como si ser honesto, como si ser buena onda, sea solamente una cuestión de delicadeza, como si los hombres no tuviéramos sentimientos y emociones. Entonces es un poco cruel también a veces cuando la campaña no es bien enfocada. Claro. No se trata de que para respetar a la mujer hay que ser débil. No va por ahí. No se trata tampoco de decir que la mujer es una plantita a la que hay que regar. Tampoco es así. O sea, creo que es también ser muy objetivo y muy claro. Es una cuestión de respeto. Otra de las cosas que también se tiene que trabajar, pienso yo, desde niños, ¿no? Y esto va directamente a las familias, que creo yo, hoy por hoy son los grandes artífices del cambio, finalmente. Es, por ejemplo, enseñar mensajes claros, ¿no? Como, por ejemplo, cuando los niños dicen: ¡ay, pareces mujercita, qué vergüenza, qué horrible, pareces mujercita! Si hay un adulto cerca que inmediatamente diga: ¿y qué tiene de malo que parezca mujer?
si mujer significa ser madre, si mujer significa enfrentar la vida al igual que tú, si mujer significa tantas Crear, otras cosas. producir, Exacto. hacer arte, hacer literatura. Claro, hacer entonces ya no, digamos, dejarlo de repente en un sentido peyorativo, ¿no? Que es como todavía... Tolerancia cero, tolerancia cero a la discriminación bajo cualquier forma, ¿verdad? En casa, los chistes, las bromas, en lo que se dice, cómo se utiliza, se estereotipiza a la mujer, ¿no? Esa es la permisividad social, ¿no? Pero hay que ser honestos, hay que aprender el cambio poco a poco. O sea, hemos crecido en sociedades también tan cerradas que probablemente tú dices, sí, eso es un chiste para un chico y probablemente está tan naturalizado el chiste que lo pasas desapercibido, pero hay que estar un poco más atentos, sí, hay que desaprender algunas cosas. Hay creo que es la misión, ¿no? Una manera de pensar, de sentir, de actuar, de una práctica social, ¿no? Pero los adolescentes y jóvenes son una población a la cual tenemos que dirigir nuestros mensajes, porque son ellos los que van a iniciar una relación de pareja y son ellos los que van a criar nuevos hijos, ¿no? Y este pensamiento tiene que ser renovado, ¿no? Esa manera de enfrentar la masculinidad, digamos, sin violencia, ¿no? Sin discriminación. Pero yo creo que ahí tenemos que ser más fuertes y más exigentes. Eso que dices tú, poco a poco sí, pero también tenemos que ser mucho más intolerantes verdaderamente ante el tema. Y eso pasa porque en las escuelas haya verdaderamente un castigo a los docentes que no interrumpen o que no paran ese tipo de prácticas o que las reproducen, ¿verdad? Que haya un castigo a los vecinos, Sanción. enteras, que está habiendo abuso, gritos, violencia, que haya una manera de que de alguna manera esto no quede impune, ¿verdad? La violencia doméstica es una cosa pavorosa, horrorosa, que estamos mirando todos los días, ¿no? Que ocurre y que la oímos y la escuchamos y lo vemos en los niños. Vemos situaciones de chicas embarazadas, todos los días hay niñas, cada día hay 3 niñas dando a luz entre 10, 12 y 13 años de edad, siendo madres. Justo eso quería mencionar, ¿no? Eso implica, pues, al empoderar, también estamos empoderando a estas mujeres, futuras mujeres, adolescentes o niñas, para que también hagan valer sus derechos, porque detrás de eso también hay una suerte de manipulación, porque ¿cómo es posible? Claro, una niña o adolescente de 11, 12, 13 años que está dando a luz, y el hombre que, digamos, que debería estar, digamos, compartiendo esta responsabilidad, muchas veces se desaparece. O probablemente ¿no? En el peor, o sea, de una violación, que también, es un derecho que hace mucho tiempo se discute en este país. Exacto, ¿no? Y como sea... Abuso, es incesto. En muchos de los también embarazos, en muchos casos, ¿no? Es incesto. Y que empieza a través de la seducción, ¿no? De una figura parental, y va manipulando las emociones de la niña y no es, digamos, no es visto eso como un problema. O sea, el tema de incesto no está todavía en la agenda pública, ¿no? Increíble. Y muchos de los embarazos adolescentes proceden del incesto. Y tengo entendido también por alguna vez alguna estadística que leí que, digamos, se conocen muchos de los casos que se dan, digamos, en estratos sociales muy bajos, pero esto se da a todo nivel, solo que no se denuncia o no se sabe o no se conoce por, digamos, ya también un veto, digamos, de vergüenza, de social, ¿no? Por el entorno, ¿no? Pero de que se da, se da. Y ahí vale la pena preguntarse si estamos haciendo todo lo que debemos, ¿verdad? Es hoy en día reconocido que la educación integral de la sexualidad es una educación fundamental para el desarrollo integral de la persona, ¿verdad? Es una dimensión de la persona que tiene que conocer, entender y manejar. Y ese es un tema que todavía en Perú hay grandes desafíos, ¿no? Una educación integral de la sexualidad comprensiva, basada en la evidencia, que realmente no solamente se enfoque en el tema de la sexualidad, sino que se enfoque en el tema de las relaciones humanas, ¿verdad? De las relaciones hombre-mujer, con un enfoque de género, que fundamente esto que tú decías, una cultura de derechos humanos, ¿verdad? Que se mire, se cimiente desde la infancia con un enfoque integral de educación que incluya la sexualidad y que dé una perspectiva de vida, de proyectos de vida, que sea una educación integral, ¿verdad? Claro. Sí, porque hay un discurso curioso, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos mejorar, que la educación debe crecer, que se debe invertir mucho, que la educación es el futuro, etcétera. Pero una tabla química o saber 150 ecuaciones diferentes de matemáticas o saber todas las fechas de la historia de nuestro país no me va a hacer mejor persona, solo me da información.
Yo necesito saber respetar a los demás, tengo que aprender a crecer sabiendo los derechos de esas niñas y de esos niños, de los mayores, de los chicos. Entonces siento que a veces estamos obsesos por el éxito de la gente y ser grandes profesionales y tener muchos cartones y maestrías, pero no sabemos relacionarnos con la gente, no sabemos respetar los derechos de los demás. Entonces siento que es como un doble discurso a veces, ¿no? Las autoridades se esfuerzan en algo, pero no siento que haya realmente un esfuerzo. Entonces ahí entramos otras voces a tallar, ¿no? Sí. Lo que tú decías ahorita. Creo que es una chamba constante y permanente y cero tolerancia. El tema de la educación es clave. Mantener a las niñas en la escuela, que terminen la educación básica, que terminen hasta por lo menos a los 17 años de edad, ya le cambia la historia a muchas mujeres, a muchas niñas. Y ese es un tema, pero además incluye educación integral de la sexualidad. Además de ese esfuerzo grande por dar cobertura universal de la educación básica y por retener a las niñas en la escuela, que hagan la transición de la primaria a la secundaria, todos esos que son los momentos claves en donde las niñas pierden las oportunidades, ¿verdad? Respecto a los varones, porque hay muchas mujeres, sobre todo en las áreas rurales, ¿verdad?, que no quieren mandar a las niñas a la escuela porque queda lejos de la comunidad, porque en el camino van a sufrir algún tipo de amenaza o de acoso sexual o de violencia o de violación, ¿verdad? Que van a regresar embarazadas de la escuela. Hay todo un temor y las van sacando, o sea, van desertando, van excluyéndolas, dedicándolas al trabajo doméstico, ¿no? Hoy en día, cuando uno ve las estadísticas de la encuesta nacional de la ENDES famosa, uno se impacta, ¿verdad? Hay un porcentaje muy alto de niñas de 15 a 19 años de edad que no estudian ni trabajan. 25%, una de cada 4. Estamos hablando de una de cada 4 que deberían estar insertas en la educación o en el trabajo, ¿verdad? En ámbitos propios de su edad, de su desarrollo, de esta etapa donde están acumulando activos y están excluidas de esos ámbitos institucionales que les corresponden, dedicadas al trabajo doméstico, porque ya son madres, ¿no? O porque están dedicadas al cuidado de la familia, de los miembros, de los hermanos más pequeños, ¿verdad?, en sus propias casas. Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar, ¿verdad? Sí, pues. Y mejorar el derecho de las mujeres, de las niñas, al acceso a la educación. Además, apertura la posibilidad de que en este entorno educacional se cambien los estereotipos de género, ¿no? Si ustedes recuerdan el coquito, ¿no? Ustedes han estudiado, yo también estudio con el coquito. Mi papá trabaja, mi mamá me mima, ¿no? Es decir, ya desde ahí nos van formando, ¿no? Esa diferencia. Entonces, creo que en los gráficos también. Claro, ¿no? Entonces, la educación es importante para el tema de salud sexual y reproductiva, pero también para el cambio de patrones culturales. Por supuesto. ¿No? Y creo que es un desafío. Es todo un trabajo organizado, definitivamente, trabajo menudo de hormiga, pero lo importante es que ya estamos encaminándonos, ya estamos con una mira clara, y esto es algo que ya se puede conversar en los medios, en las casas, pues que puede ser motivo de repente de un café en medio de la familia, y ya es algo que está pues girando, ¿no? Que está cambiando. Hay mucho por hacer, definitivamente, todavía hay mucho por hacer, pero por lo menos ya estamos en buen camino. Muchísimas gracias por la visita, un aplauso para ustedes. Gracias por estar con nosotros. No sé si me permites ¿Sí? Hoy a las 3:30 de la tarde en la Plaza Grau del Callao se va a presentar la muestra del Salón Internacional del Humor Gráfico, y aquí hay 80 trabajos, la mayoría hechos por hombres, y es sobre violencia contra la mujer. ¡Qué monstruo! O sea, la mayoría hecho por hombres, bueno, está auspiciando la ministra y la OPS, y lo importante es cómo hombres se van incorporando ya a este ejército de mujeres que estamos luchando por los derechos de las mujeres, la igualdad de género. Como tiene que ser, ¿no? Este ejército que tiene que estar conformado por hombres y por mujeres, ¿no? Porque todos finalmente estamos, digamos, abogando por un tema de igualdad, y al existir igualdad va a ser un mundo más homogéneo, con hijos mejores para esta sociedad, que a la larga pues repercute en todos. Así que 3:30 en la Plaza Grau. 3:30 en la muestra Plaza itinerante. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos al corte.